Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo presenta, miren ustedes, esta cara de acción, este personaje atacado por cañones con balas, ¿se entiende? Halcón y Paloma no tiene nada que ver con el cómic que vamos a estar hojeando hoy, pero ¿por qué lo enseño? Porque es de Rob Liefeld. Y así, pues, yo qué sé, ilumino vuestros corazones. Os doy un poco de temperatura en estos días tan fríos antes de enfrentarnos a la obra que vamos a estar viendo hoy realmente, que no tiene, pero nada que ver con esto. Es otro mundo. Cambiad el chip, porque vamos a lanzarnos a por una de las novelas gráficas, o llamadlo como queráis, uno de los cómics, uno de los tebeos. Nunca utilizo la palabra tebeo, por cierto. Más importantes de la historia, y a nivel narrativo de lo más revolucionario que se ha hecho, súper representativo de su época, y además, pues bueno, un despliegue de poder por parte de su autor espectacular, ¿no? Jimmy Corrigan. No sé si se ve por ahí, porque es confuso el diseño, como veréis, espectacularmente confuso. Es Jimmy Corrigan, como es el chico más listo del mundo, creo que es. A ver si sale por ahí algún logotipo. Ahí está. Jimmy Corrigan, el chico más listo en la Tierra. Y dices, bueno, esto promete, ¿no? Este cómic es difícil de leer, difícil de interiorizar, difícil de explicar. O sea, esto es un cambio de dinámica con respecto a los cómics superheroicos exagerados que hemos visto últimamente, brutal. Nos vamos a cómic independiente, cómic Fantagraphics. Nos vamos al año concreto en el que se publica, ¿vale? Año 2000. Este cómic es un representante, es un representante total del rollo Fantagraphics. El rollo Fantagraphics años 2000. El cómic en estos años tiene no sé si llamarlo revolución, no es la palabra tampoco, ¿no? No está bien dicho. Tiene como una especie como de, no sé cómo decir, de nuevo brío, como de nuevo fuego expresivo. De pronto hay autores que empiezan a jugar sobre el medio, además trayendo influencias de otras partes, de la cultura pop, del diseño gráfico, del cine, y empiezan como a darle vueltas un poco a qué se puede contar. Quiero decir, ya se ha contado todo lo que se podía en los cómics. Pues vale, Alan Moore lo ha contado todo en los 80. Tintín, Hergé lo contó todo ya. La línea clara, la línea guarra, el cómic de terror, el cómic de superhéroes, el manga. Ya está todo hecho. Y aquí tenemos una especie de generación, por así decirlo. Está un poco pillado por los pelos, pero bueno, de autores que generalmente desde la independencia, ellos, como decía antes, Fantagraphics y tal, lo rompen, juegan con el medio, pero no ya solamente a nivel de qué historia cuentan, sino cómo la cuentan, el concepto de la viñeta, el concepto del cómic como obra de arte en su conjunto, el concepto de cómo lo va a percibir el lector. Y esos autores pues pueden ser, por ejemplo, a Daniel Clowes le podríamos meter aquí, que ya lo hemos visto alguna vez y volveremos a verlo en el canal. Podemos meter a Seth, por ejemplo, que es otro que veremos por aquí, Seth canadiense. Y sobre todo, yo diría para mí, el gran autor de esta generación, sin duda, es Chris Ware, que no sé si sale por aquí mencionado, porque es que, ya os digo, hay tanta información aquí comprimida, que es que ni tan siquiera sale el nombre del autor. Chris Ware, que es el autor, pues bueno, Jimmy Corrigan es más o menos su obra más famosa, que es una recopilación, en realidad, es una novela gráfica formada por una serie de historias cortas que van encadenadas perfectamente las unas con las otras, es increíble, y también es el autor de, bueno, sobre todo de novedades Acme, ¿no? Este tío empieza publicando en 1990 y la segunda mitad de los 90, no sé el año exacto, una revista, una especie como de revista, con las paranoias que se le pasaban por la mente, con lo primero que se le pasaba por la cabeza. Si era un diseño gráfico extrañísimo, repartido en viñetas súper extrañas, que te iba repartiendo un mensaje, lo hacía. Si se le ocurría un cómic más o menos lineal en forma de tira cómica, lo hacía. Si se le ocurría una página llena de texto en un tamaño minúsculo y ridículo, como esto, por ejemplo, que estáis viendo ahora, también lo hacía. O sea, era pura experimentación y pura paranoia. El tío se montó una revista a su rollo, y el tema es que dentro de esa revista fue presentando personajes. El tío fue creando personajes. Por ejemplo, teníamos una especie de uno llamado Quimby the Mouse, que era una especie, pues el típico, ¿sabéis? El típico ratón de los cómics, que hay miles, en la historia tenemos miles, pues él hizo su versión con su rollo experimental. Y luego tenemos, por ejemplo, a este Jimmy Corrigan, ¿no? Que curiosamente, en fin, digamos que la mejor definición que se me ocurre con él es un poco niño hombre, en realidad. Aunque, bueno, tiene más personajes que encadenan con esto. El tema, este tipo, Chris Ware, estaba enamorado de los cómics, le encantan los cómics, la literatura, el arte, ¿vale? Entonces ya desde joven estudió estas cosas y lo más importante de todo, que es lo que nos lleva a estos cómics, estudia diseño gráfico. Los conceptos de diseño gráfico aplicados al cómic
rompen, destruyen, deconstruyen, forman algo completamente nuevo. Nosotros con los cómics estamos habituados a tener una historia, ¿no? Dividida en viñetas, que es como, pues eso, nos creamos un layout, evidentemente, con partes que van ordenadas, ¿no? En el orden de lectura habitual. Si es manga, ya sabéis, empezamos del principio al final. Si es cómic occidental, empezamos de, ¿sabéis? Se entiende, ¿no? Que las viñetas las leemos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero más o menos el concepto de secuenciación que tiene un cómic, como que lo tenemos muy claro y nos centramos mucho en qué está sucediendo dentro de esas viñetas. Cómo hablan los personajes, cuál es el tono literario, entre comillas, que el autor le va dando. Chris Ware evidentemente no aquí nadie inventa nada, ¿vale? O sea, quiero decir, Winsor McCay ya inventó estas cosas. Por ejemplo, Little Nemo y estas cosas, ya el concepto de jugar con las viñetas, estirarlas, romperlas y demás, está inventadísimo. Pero el concepto es, ¿qué haces con ello? Quiero decir, de acuerdo, el instrumento de la batería ya está inventado. Ya ha habido un tío que ha inventado un concepto de batería, que tiene un bombo, una caja, ¿entiendes? Pero a partir de aquí puede llegar un músico con ideas nuevas, revolucionarias, y con ese instrumento que ha creado otra persona, hacer cosas completamente nuevas. Y Chris Ware empieza a añadir sus influencias. Y estas son muy comunes, muy comunes a este perfil de autor de finales de los 90, inicios de los 2000. Época dorada para el cómic, pero con unas temáticas a veces, sobre todo a nivel de los cómics que son más premiados y son más reconocidos, particulares, que ahora hablaremos un poco más de ellas porque, bueno, tienen lo suyo. Y estas características las encontramos tanto en el cómic, como en la literatura, como en el cine, como en la música. O sea, es algo como yo creo que es como muy común a este último estirón de la generación X. Es la alienación, es el no encontrarle un sentido a la vida, es el existencialismo. No sabría cómo definirlo, en un mundo organizado, capitalista y funcional, pero que no es capaz de hacer que la gente sea feliz. Todos estos autores, Daniel Clowes también ha pasado por allí, el propio Seth lo toca un montón, pero después grupos de música también, Radiohead, que lo he citado. Para mí, en serio, Chris Ware es el Radiohead del cómic, lo tengo clarísimo. Es un perfil de cosa que estaba en el ambiente, incluso en películas, el humor que se hacía en la época, la comedia Happiness, por ejemplo. Ese perfil, es un rollo como que se supone que desde una estética razonablemente inofensiva empieza a hablar de cosas que son incómodas para todos y hace un tipo de humor que es duro, porque en realidad está hablando de cosas que digamos que, en fin, que el concepto de la muerte, la familia, las relaciones, nuestras fallas psicológicas, nuestros puntos flacos como seres humanos que nos impiden avanzar, etcétera, pues en realidad no deberían ser cosas sobre las que poder hacer humor. Y sin embargo, pues aquí hay una mezcla extraña de que no sabes si te están haciendo comedia, si te están haciendo un retrato psicológico cruel y terriblemente depresivo. Aquí hay como una mezcla de cosas que es sumamente 2000ero, y esto ya os digo, a los críticos de la época y a los jovencitos lectores pseudointelectuales, como por ejemplo un servidor que os está hablando en esta época, pues nos encantaba, ¿no? Bueno, largo un poco la historia y a partir de aquí ya empezamos a hablar un poco de su estructura porque ya veréis que tiene tela. Biblioteca, amigos míos, aprovecho para decirlo de siempre. Acudid a la biblioteca de vuestra ciudad o donde viváis, da igual. Seguro que hay cosas interesantes. Si no es un libro, es una película, si no un cómic. Hay algo. Biblioteca. Bueno, venga, y nos lanzamos ya con lo que es propiamente el cómic. Ahora ya está bien de introducciones y de historias, ¿no? Recordad que yo soy Samuel M. Jackson con M de menuda introducción y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es ese canal que te promete sensaciones fuertes, músculo y testosterona y te trae de repente esto, la tristeza, el vacío, la oscuridad, la soledad, ese espejo que te mira profundamente, preguntándote, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Suscríbete. Te está diciendo tu reflejo en ese espejo, ¿no? Vale, a ver, una cosa que me encanta de Chris Ware, de toda su obra en general, que ya veremos alguna otra obra, y de sus cómics, es el concepto de que es imposible separar lo que está sucediendo en las viñetas de la forma en la que se está contando. Quiero decir, el diseño de página es tan importante como la historia. Juega como un componente más que hace que la historia funcione y se desarrolle. Como veréis, a nivel gráfico, simplicidad. Una simplicidad que de hecho es muy engañosa, porque el tío es de todo menos simple. O sea, de hecho se come la cabeza, este tío está como una puta cabra. O sea, está como una cabra, lo llena todo de complicación a nivel de detalles, pero como veréis la estética que tenemos es aparentemente inofensiva. Recuerda muchas veces a la famosa línea clara que hemos hablado aquí alguna vez, en plan franco-belga y tal.
las líneas así muy sintéticas y muy sencillas y tal. Y dices, bueno, vale, bien, nos cuentan la historia inicialmente de un niño, después descubriremos que es una historia hecha por flashbacks. Nos habla de un hombre que es un completo y absoluto inadaptado a la vida contemporánea, en aquel momento de finales de los años 90, aunque encaja perfecto a día de hoy también. Falta el componente de internet, ahora que lo pienso. Pero si quitas eso, que es un elemento importante de nuestra vida, no es demasiado, en fin, no encajaría, digamos que encajaría. Bueno, y nos empieza a contar un poco, pues, las primeras historias que tiene, ¿no? Nos empieza a contar que es un niño, pues que era un niño muy, muy apegado a su madre, que dependía mucho de ella y tal, y que era muy, pues, se daba mucho a la evasión, le gustaban los superhéroes. Y de hecho la primera historia que tenemos es súper cruel, es como el primer cuchillo, ¿sabéis? En la cual, pues bueno, el niño convence a la madre para ir a una especie de convención donde hay un cosplay o un tipo que no se sabe muy bien. Bueno, la estrella del famoso programa de televisión, quiero decir, hay un actor que hacía de un superhéroe en la televisión y el niño pues se lleva ahí a la convención o lo que sea, la madre se lleva al niño a la convención porque quiere conocer a su héroe de la tele, que es como su modelo de masculinidad y demás, y entonces llega su madre y nos va contando con pequeñas viñetas. En la primera, fijaos además que tenemos directamente esta viñeta de aquí, esta es la mejor. Cortado el plano en el cual aparece la madre por primera vez y vemos claramente que el tipo le está mirando, ¿sabes? Da sus pectorales y lo entendemos con las cabezas cortadas, que eso es genial, en fin. El tema está en que es en un plot twist terrible. Voy a contar una parte de la historia, evidentemente no voy a contar toda porque sería terrible e imposible. En un terrible plot twist, este actor disfrazado de superhéroe seduce a su madre, se los lleva a cenar y acaba durmiendo esa noche en casa de, ¿sabes? En casa de los chicos. Y a la mañana siguiente, pues nuestro niño se despierta y mientras está comiendo unos cereales, pues aparece el actor diciendo: hey, ¿qué tal estás, chico? Me voy a marchar hablando bajito, que no quiero que tu madre me escuche. Toma, mi máscara, me largo. Y bueno, pues aparece su madre y tal, y el chico dice: pues ha sido estupendo, maravilloso, ha sido fantástico. Es como, vale, pues redoble de batería. Pero ¿dónde está lo importante de todo esto? Aparte de la historia, que es lamentable. La historia es buenísima, quiero decir, pero el personaje es lamentable y están constantemente golpeándolo. El concepto de las viñetas y el ritmo. Si os fijáis, la primera parte han sido viñetas que hemos leído en sentido vertical. Aquí de repente, si veis, tenemos de repente todo ha sido en vertical hasta aquí. Y de repente tenemos la primera viñeta de la página que está torcida. ¿Veis? Esto nos obliga, llegamos hasta aquí. De repente nos damos cuenta que el resto de la página está en el otro sentido. Cambiamos el sentido de lectura. Mediante el diseño, el propio autor te está diciendo: cambiamos el ritmo. Y nos encontramos estas viñetas en las cuales observamos el paso del tiempo en esta casa, ¿no? Mirad la transición, por ejemplo, entre la ventana, que se va entrecerrando simplemente con los marcos. Como os decía antes, estética casi estéril. O sea, no es una estética expresiva, es todo lo contrario al expresionismo. El trazo no es importante. Aquí casi se narra como si fuese un manual, el típico manual gráfico de alguna cosa, pero vamos entendiendo el paso del tiempo, ¿no? La gama de colores, como veréis, colores planos, colores además muy sencillos y tal, aunque luego, pues como todo, tiene un grado de complicación a nivel de diseño importante el asunto, ¿eh? Y a partir de aquí, como veréis, es cuando llega un poco, pues ya lo que es la esencia de la narración, ¿no? Fijaos, elementos de diseño, estos carteles tan currados. Este, por cierto, recuerda a Stewie, el de Padre de Familia. Como veréis, títulos súper currados y tal, con logotipos, no se repiten prácticamente nunca. Este tipo hace elementos de diseño únicos para cada parte de la página. Es un fanático del trabajo, en serio. Es nivel de problema mental, en serio, ¿eh? Una de las cosas que tiene este autor, os lo he mencionado antes, es el concepto de que no solamente te va mostrando lo que sucede en las viñetas y te va contando, sino que te va obligando. Por ejemplo, fijaos aquí, la estructura de viñetas. La estructura de viñetas es poco convencional. De repente los paneles como que se van cortando, de repente te encuentras 4 filas, pasas a tener 6, te cuesta encontrar la dirección en la que estás leyendo, el tamaño del texto es muy pequeño, las viñetas se van solapando entre sí. Es difícil, hay mucha información, está todo muy comprimido. Y al principio dices: joder, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Sabes? Empiezas pensando, hay mucho diseño, pero eso impide que la lectura del cómic sea buena. Pero a medida que vas avanzando con el cómic, te das cuenta, estas 2 páginas que estáis viendo lo explican perfecto. Entiendes que el propio autor está utilizando la estructura de página para generar los ritmos. Y está haciendo que las partes que él quiere que para ti sean más confusas y más lentas a la hora de leer, donde te quiere pegar,
por ejemplo aquí, comprime viñetas de tamaños diferentes, en estructuras diferentes, para medir un poco los tiempos de lectura, ¿no? Y sobre todo ir generando lo que serían ¿cómo decirlo, tío? Los momentos emocionales de la historia. O sea, vosotros fijaos aquí, por ejemplo, tenemos una escena, fijaos una vez más, logotipos, detalles de diseño muy loco. Aquí, por ejemplo, van pasando las viñetas, tenemos una conversación, aquí ya vemos a nuestro chico más inteligente del mundo, siendo adulto, hablando con su madre, que es, ya os decía, que la relación con su madre es que es todo muy tormentoso, en fin. Aquí de repente nos encontramos con la ciudad nevando, ¿no? O sea, es como nos lleva mediante una cierta tensión. No es una tensión de que estén pasando cosas malas, pero sí es una tensión en la cantidad de información que tenemos, hasta un momento como de viñeta más relajada, la cual está nevando, ¿no? Y de pronto, las viñetas fáciles de leer, viñetas con colores relativamente amables, todo muy minimalista, todo muy perfectamente visible. Es como que la diferencia de los ritmos, ¿no? De ir con muchos detalles y despacio a de pronto encontrarnos algo mucho más fácil, y de pronto volvemos otra vez, volvemos al infierno. Y aquí, pues eso, el autor nos empieza a mostrar sus experimentos. El tipo es que es un máster, en serio. Este cómic es difícil de leer, muy difícil de leer entero, porque tiene mucha información. Si te enganchas, no lo dejas, eso también os lo digo. Pero es que es brutal el máster que da el tipo a nivel de narración, a nivel de cómo usar las viñetas, cómo usar los diálogos. Aquí, por ejemplo, nos está contando, fijaos con que pocos elementos en realidad, hay muchas viñetas, pero pocos elementos. Nos está contando pues que el tipo, por ejemplo, trabaja en una oficina y que intenta, en fin, que el tipo intenta tener una relación con una chica que le gusta, pero no sabe hablar con ella, porque es un tipo que, por contexto, entendemos que por su infancia pues resulta que no se desarrolló como ser adulto, no conoció a su padre, entonces tiene una relación bastante extraña con su madre. Es un tipo que vive solo, pero vive de una manera un poco ahí, es como un niño que no ha crecido, ¿sabes? Que es una temática, como os decía, muy 2000era, ¿eh? Es muy de película indie ahí, de, ¿sabéis? De, ¡guau! ¡Qué maravilla! Vamos a ver la última gran película que los críticos la han puesto por las nubes. Vamos a deprimirnos, amigos. Pues sí, es esa la línea. Y al tiempo, pues de repente, además, hay un día en que recibe una carta de su padre. Recibe una carta de su padre y le dice: oye, hijo mío, no nos conocemos, ¿te gustaría que nos conociésemos? Y Chris Ware, para hacer que sea sencillo, hace que se mezcle con una carta que le manda a su madre también, con una felicitación, y las dos están mezcladas y no se entiende prácticamente nada de las cosas, te tienes que leer 5 veces la página para entenderlo. En fin, el tío lo hace a propósito para hacerte sufrir. El tema está en que ya el tipo pues empieza a tener sus paranoias mentales, ¿no? Sobre esto, pues una vez más, experimentación total. El tipo sigue en su entorno de trabajo, está pensando si quiere ir a conocer a su padre. Hay una secuencia aquí, esta sí os la voy a narrar literalmente porque es una burrada. Es que no pasan más que burradas. Hay un momento en que el tipo está en la oficina, ¿no? Y le está dando vueltas al tema de la carta de su padre. Mirad, fijaos que aquí, por ejemplo, el título del cómic ocupa más espacio que las propias viñetas del cómic. Es de locos, o sea, es de locos. Es como si el título, ¿entendéis? Es como no tiene ningún sentido, como si el cartel de un Superman ocupase más que las viñetas, no tiene sentido. Vale, aquí el tema está en que el tipo está dándole vueltas a si quiere conocer a su padre, y su madre le está llamando por teléfono constantemente porque le llama al trabajo, ya sabes, relaciones extrañas. Y el tío pues está estresado a su manera, ¿no? De pronto, mientras está en su sala de trabajo, como veréis, hiperalienante, y está dándole vueltas a las cosas y hablando con compañeros de trabajo, uno le dice que su problema es que trata demasiado bien a las mujeres. Y dice: no, tío, hasta que no hayas tenido ahí relaciones cercanas con la mujer, no deberías darle a entender que le gustas. Y, ¿sabéis? Pues un tipo que le da lecciones y al final le acaba pidiendo pasta. Pues de repente recibe una nota que dice: me he sentado delante de ti durante 6 meses y no te has fijado en mí ni una sola vez. Adiós. Y el tipo se queda mirando la nota así como muy despacio, levanta la vista, se asoma a los edificios, ve a un tipo disfrazado de superhéroe que le saluda. El chico le saluda, el tipo le saluda. Y en estas dos viñetas presenciamos cómo el héroe, el supuesto héroe que le había saludado desde la otra parte del edificio, se tira. Es pura alegría, pero fijaos una vez más el concepto de los ritmos. O sea, ritmo súper atrapante. Llegamos al concepto de la carta. Para cuando llegamos a leer esto ya estamos prácticamente tan confusos como el propio personaje, porque es que es una sobrecarga de información que se va cruzando. O sea, es realmente muy adictivo leerlo, porque estamos muy acostumbrados
a leer los cómics de manera muy lineal, ¿sabéis? Muchas veces pasa, a vosotros os pasa también porque nos pasa a todos. Tú estás leyendo una historia, de repente hay una página que hay algo que no entiendes y te lees las páginas anteriores para volver a retomar el hilo, ¿no? Aquí, con estos cómics, te das cuenta de que estás constantemente perdiendo el hilo. Entonces llega un momento en que te dejas llevar por el tráfico de información que te está lanzando el autor en todas direcciones, y ahí es cuando entras en su juego. Y por ejemplo, este concepto del ritmo está perfectamente controlado, ¿no? Como veréis, lo mismo te planta aquí un documento con una letra minúscula hablándote de cómo ha montado una especie como de sistema de recortables. Se marca aquí un sistema de recortables aquí, o sea, parece caótico, pero lo que está haciendo aquí es constantemente psicología. O sea, es psicología del diseño, psicología del color, te está metiendo en su burbuja y haciendo que experimenten las historias que protagoniza el personaje, ¿no? Y como veréis, pues mucho diseño, muy loco, muy loco. Ya os digo, insisto, es muy difícil de escribir, en serio, muy muy difícil de escribir. ¿Por qué es tan especial este cómic? Espero que se esté entendiendo en el vídeo, porque ya os digo, es que es tan importante el concepto de cómo está hecha la lectura y a lo que te empuja como lector. Es el concepto de cómo tú experimentas el cómic a medida que lo estás leyendo, es tan importante como la historia, que eso os lo he dicho hace un rato. Y eso hace que sea una obra, pues, a ver, ganó un Eisner, quiero decir. Se le cayó a todo el mundo la mandíbula al suelo diciendo, pero ¿qué me estás contando? Claro, es una manera de llevar el cómic a otro lugar. Podemos decir, ya os habréis dado cuenta los que sigáis este canal, que yo con Alan Moore tengo buen rollo. A mí Alan Moore me gusta mucho. Podemos decir que esto es lo contrario a Alan Moore en el sentido bueno. O sea, quiero decir, si Alan Moore revolucionó los cómics, entre comillas, a base de saturar de información, haciendo viñetas muy cargadas de información, muchísimo texto, muchísima literatura, todo sucedía dentro de las viñetas, aunque es verdad que las había con una estructura bastante rara, pero en general todo estaba muy estructurado, muy en su sitio. Si os fijáis, Chris Ware no lo satura exactamente de texto, pero su método es el contrario. O sea, él revoluciona con lo que sucede desde la viñeta. O sea, joder, qué mal dicho. Con la propia estructura de viñetas, la propia construcción de la página. Alan Moore te satura con lo que está sucediendo desde dentro de estas viñetas. Es extraño de escribir, lo sé. Pero bueno, pero es difícil. Y el tema es que, ya os digo, que es una pasada la lectura. Emocionalmente te deja un poco tocado, ¿eh? O sea, es un rollo un poco que te deja un poco tocado, porque ya os digo que es, como veréis, tonos así muy grises. El personaje no tiene un arco de redención ni nada por el estilo, sino que nos está reflejando, pues, sus angustias, sus ansiedades, el concepto, pues, de una persona mediocre en ese final del siglo XX, ¿no? Pues, en fin, no voy a estirarme más en la historia porque espero que alguno, no sé si os habría animado a leeros esto, pero desde luego merece la pena una barbaridad. Haremos vídeos de Queen Bee the Mouse y de el catálogo de novedades Acme, seguro 100%. No sé cuándo lo haré, pero bueno, que son algo más cortos que este Jimmy Corrigan, aunque son todavía más locos a nivel de diseño. Pero este autor, quedaos con él, que aunque no tenga absolutamente nada que ver con Rob Liefeld, esto es mucho nivel, esto es un nivelazo. Esto es, pues eso, el cómic ahí llevado a un nivel artístico, no voy a decir superior porque quedaría feo, pero sí distinto. Es como la narrativa no literal, ¿sabéis? Gafapasta, que dirían por ahí, ¿no? En fin, muy potente, muy potente. Espero que os haya gustado, o por lo menos que las páginas que habéis visto os hayan dicho algo. A mí me gusta, ya sabéis, de vez en cuando traer un perfil de autores un poco diferentes y variar un poquillo los contenidos que se van viendo en el canal. Como veréis, las páginas mantienen ese ritmo con esas líneas continuas, no hay prácticamente modulación, las sombras no son duras, no hay trazo, ¿veis? No hay trazo hiperexpresivo en ningún momento, todo es casi mecánico, que es marca de fábrica de este autor. Espero que os haya gustado. A mí, ya os digo, este cómic me encanta y vamos, todo lo que ha hecho Chris Ware me encanta, me parece un autor brutal. Además, literalmente es la expresión experimentación en estado puro y sensaciones extremas, pero en otro plan. En otro plan, o sea, es en plan, en lugar de ver a una gente musculosa enfrentándose, aquí estamos viendo las cosas que carcomen a una persona cotidiana, ¿no? En fin, ya dejo de deciros cosas raras. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os interesa este perfil de cómics, si se os ocurren otras obras que podamos ver en el canal en esta línea o en cualquier otra cosa que se os pase por la mente, ponedmelo en comentarios, que eso ya sabéis que es el poder, es lo mejor que hay en realidad, y lo de siempre, suscribirse, notificaciones, el me gusta, el no me gusta, no.
fuera. Y compartir, que seguro que hay algún alienado moderno que detesta los cómics y que necesita este tipo de contenidos. En la lista de cómics que le recomendarías a alguien a quien no le gustan los cómics, estaría bastante arriba. Estaría bastante arriba. Para esa persona que le gusta el arte moderno, pero que mira los cómics así como por encima del hombro, en plan de... Deadpool, ¿eh? Toma. Hala, venga. Toma esto. Y mañana me cuentas a ver qué tal te ha sentado, ¿eh? Es un poco la idea. En fin, pasadlo muy bien, amigos. Volveremos con más cómics experimentales o no experimentales. Ya sabéis que esto es un poco randomeo. Lo que sí, pues eso. Que necesito 2 palabras y no sé cuáles son. Así que van a ser, por ejemplo, necesito 2 palabras. Bueno, Jimmy Corrigan, ¿no? Jimmy Corrigan, joder. Jimmy Corrigan. Que suena a futbolista inglés, ¿no? Suena como a... Bueno,